Bueno, me dicen aquí que estoy al aire, así que buenas tardes, sin buenos, ¿cómo están? Tanto tiempo, bueno, luego de 15 días nuevamente en vivo, bueno, con temas bien calientes, por cierto. Creo que es la primera vez que a mí me sucede que Fiestas Patrias quedó casi escondido, pasó casi desapercibido, porque bueno, el COVID y demás de alguna forma han hecho un poco extraña esta celebración, ¿no? Que todos los años salimos a festejar y las banderitas y demás. Bueno, este año casi todos en la casa, evitando aglomeraciones y demás, y el, el eje se corrió hacia las elecciones americanas. En los últimos 10 días, digamos, desde el 3 de noviembre, no hay otra cosa en mesas familiares, en Zooms, en discusiones sobre las elecciones americanas, que si Trump, que si Biden, que si fraude, si no fraude. Bueno, hay muchas interrogantes, hay muchas dudas. De hecho, la prensa, los medios en este momento han hecho un call, han reclamado, ya lo han designado a Biden ganador de la contienda, pero hoy una de las cosas que vamos a discutir es la No a su lugar. institucionalidad. La institucionalidad y quién es el que finalmente declara o consagra a un presidente en los Estados Unidos. Hay muchas figuras que son legales, que las personas nunca le habían prestado atención, como lo es el colegio electoral. Esta vez ha sido casi un tema de búsqueda en Google, es uno de los temas más buscados, que es el colegio electoral. Yo tengo la suerte de haber vivido en un país donde existía el colegio electoral y era muy importante. Yo voté una sola vez y esa sola vez me tocó colegio electoral, lo cual hace que el voto sea mucho más pensado que una simple votación donde las mayorías son las que deciden. Hay cosas ahí que se pueden hablar, pero no sé si es lo que a la gente le interesa hoy, porque ¿por qué despierta estas pasiones la elección americana? Hemos visto que básicamente es casi un Real Madrid con un Barcelona. O sea, esos son los Sí. niveles de discusión y de peleas incluso familiares, entre amigos. ¿Por qué nos despierta estas pasiones las elecciones? ¿O por qué esta vez? ¿Por qué esta vez sobre todo, no? Entonces, hay que empezar a separar un poco la paja del trigo, ¿no? Hay que ver qué estamos discutiendo. ¿Estamos discutiendo políticas, propuestas o estamos discutiendo personalidades? Realmente, ¿qué es lo que ha pasado aquí con la institucionalidad? Que al día de hoy todavía realmente no hay un presidente declarado oficialmente a nivel gubernamental. ¿Qué es lo Así que es. ha pasado aquí? ¿Por qué hay demandas en la corte? Nos hemos olvidado lo que pasó previamente con Al Gore. ¿Por qué se intenta o se presiona o se exige desde los medios, sobre todo, que Trump reconozca una supuesta victoria de Biden? ¿O por qué Biden, que ha sido retado judicialmente, por qué se interesa tanto en reconocer, en hacerse reconocer ganador? Si yo estuviera en el lugar de él, diría, hey, que presente las pruebas, que se termine de quemar, que se termine de hundir, y yo me quedo como un señor. ¿Por qué estas dudas que se generan de un lado y del otro? ¿Por qué un sector? Estamos hablando básicamente de 50 y 50. Hay muy poca diferencia Sí. en votos que, digamos, no son la cantidad de participantes normales que en cualquier otra elección previa en Estados Unidos se haya realizado. Y con esta cantidad extra de votantes que lo hicieron a través de votos por correo o votos tempranos, votos anticipados, lo cierto es que hubo necesidad de toda esta cantidad masiva de votos para estar en un empate técnico, literalmente, con Trump, que previamente en las encuestas, en la mass media, en todos los sectores vinculados a la comunicación, lo que estaban dando era que era el gran perdedor. Y hoy por hoy, en las elecciones, se conserva el Senado, ha logrado mayor participación de votos positivos, tanto a nivel la comunidad negra como la comunidad hispana, incluso las mujeres que votan a Biden
mayormente las mayores y las hispanas y negras lo han votado a Trump. O sea, todo esto está mandando algún tipo de mensaje. Sí. Sobre todo si consideramos que era un plebiscito. Entonces, hay muchas cosas a nivel institucional que debatimos nosotros y decimos, ¿pero esto nos importa? ¿Nos importa realmente? Si nosotros al final no somos americanos. Mm. O nos importa en verdad porque hay otros temas que están más allá en la discusión, que son los temas de la libertad, los temas institucionales del trust de una sociedad, por un lado, y por el otro lado, ¿qué es lo que nos importa en verdad si realmente estamos pensando desde un punto de vista panameño? ¿Aquí importan realmente? Bueno, los dejo y empecemos a discutir entre nosotros. Edward, que estás Yo, con la mano en alto. Sí. yo sé que Roberto iba a hablar de primero un punto importante, pero sí, tú mencionaste algo que me hizo cambiar de opinión. Yo creo que sí vale la pena 30 segundos de explicar un poquito el colegio electoral americano, porque eso nos va a llevar a un poco las divisiones que hay en el país, que hoy día son muy distintas a las que originalmente se generaron y por qué salió el colegio electoral. Pero de todas maneras son divisiones importantes. Hoy día se viven dos países. En ese entonces, inicialmente eran 13 colonias que buscaron unirse de una forma u otra y que tuvieron que convencerse entre sí para lograr un número, no recuerdo exactamente la cantidad que tuvieron que ratificar, o todas las 13, ahora mismo no recuerdo, pero ahí hubo un mundo de negociación importante. Ujú, Y ujú. entonces cada colonia inició siendo un clic religioso de una variación protestante o X, Y, Z, y entonces no pensaban igual. Inclusive desde el principio habían colonias abolicionistas de la esclavitud y habían otras que solamente aceptaban cualquier acuerdo que mantuviera el tema de la esclavitud andando. Entonces, se tuvieron que hacer todo tipo de acuerdos y arreglos para eso, y el balance entre los estados para que uno no dominara al otro fue lo que comenzó a generar, entre otras cosas, el colegio electoral. La teoría de la representación, porque, a ver, perdón que te interrumpa, pero es muy importante porque la mayor parte de los países latinoamericanos son unitarios. ¿Esto qué significa? Que es una sola jurisdicción. En cambio, en los países federales, que en este caso Argentina básicamente era una copia de la Constitución americana, era literalmente una copia, eran estados federales que delegaban solamente ciertos poderes, conservaban todo el poder que no delegaban expresamente al gobierno central. Entonces, para mantener el equilibrio entre provincias muy chiquitas, provincias muy grandes, la teoría de la representación era que al final era una provincia, un estado con el mismo poder que otro que pudiera tener el doble, el triple, el cuádruple de habitantes, ¿no? Que, perdón, pero es muy importante esto, y perdón, Eduard, porque quizás tú lo ibas a decir, ¿no? Pero hay que diferenciar el tema de democracia y de república. En Estados Unidos, los Founding Fathers se cuidaron muy bien de mencionar la palabra democracia. Ellos querían una república, que es muy diferente Una a un república sistema representativa. exacto, que es muy diferente a una A una democracia. democracia. Perdón, Sí. Edward, si quieres, si no, lo dejo a Raúl. Muchas veces el porcentaje, yo sí seguí mucho antes de las elecciones a dos personas que están fuera del radar, pero no deberían estarlo. Uno en Twitter se llama People's Pundit, ellos estudian, ellos han aprendido interesantemente de la campaña de Obama, que revolucionó mucho la medición del votante, y han aprendido de ahí, lo han llevado mucho más adelante, a entender por qué un county en Wisconsin, aunque está rodeado de otros counties, solo porque los descendientes son mayormente nórdicos de Suecia, votan de cierta forma. En el caso de Wisconsin, casualmente hay una colonia muy importante en Noruega que son tradicionalmente antiguerra, y entonces votaron por Trump más de lo normal, aunque normalmente son demócratas, porque Trump hizo lo que hizo, erradicando las guerras constantes. Muy interesante, y en realidad ellos y el grupo Trafalgar, creo que se llama, le pegó, como le pegó en 2016, le pegó en esta vez, pero todos los demás estaban muy fuera. Anyway, regresando rapidito, el, el, aparentemente el número mágico máximo que tú puedes tener de voto popular en una dirección y todavía perder la elección es como 3%. ¿Y por qué? Porque no es nada más la mayoría, sino si hay un número de estados suficientemente en contra de una idea, eso jala para el otro lado.
y los estados van encontrando un camino, una paz. Para mí es muy triste cómo la educación estatal en Estados Unidos, olvídate del resto del mundo y lo que piensa del colegio electoral, internamente en los Estados Unidos me asusta mucho que la educación estatal y los medios no les conviene porque están en una dirección, están tirados a la izquierda, del centro a la izquierda en su gran mayoría, no les conviene el colegio electoral y entonces lo están o ni siquiera educando al respecto de la importancia del mismo, o encima cayendo, o peor, cayéndole encima y destruyéndolo. Sí, Entonces, perdón, no, porque tenemos seguidores que, bueno, nos mandan saludos, buenas noches, muchas gracias. Ya hay una pregunta que por ahí ya se la voy a dejar a Raúl, porque nos pregunta si esto va a influir en las relaciones de Panamá con Estados Unidos, que esa es un poco la idea que queríamos desarrollar. Y después hay otro seguidor que nos dice que el colegio electoral fue creado en el siglo XIX, 1800. Bueno, la Constitución argentina es de 1853 y copia ya el colegio electoral que ya estaba designado, así que sí, puede ser. Así que gracias por el aporte. Raúl, tú podrías resumirnos en qué importan a Panamá y cómo puede influir el resultado de las elecciones en uno u otro sentido aquí. Bueno, más que hacer una adivinanza o una proyección a futuro, yo tengo que ir un poco hacia atrás. Y nosotros a partir del 2016, a principio del 2016, específicamente en abril, sufrimos una serie de agresiones por parte del gobierno de Estados Unidos. El tema del escándalo de los Panama Papers fue durante la administración Obama, que era el jefe directo de Joe Biden. Sufrimos el tema de la lista Clinton con el grupo y la inclusión en la lista OFAC con el grupo Wackett bajo la administración de Obama, del cual Biden era su vicepresidente. Había una OCDE en esteroides en ese momento, lo mismo que una Unión Europea sumamente prepotente. El 20 de enero del 2017 asume la presidencia Trump y hay un cambio a partir de ese momento. Trump no ha sido pro Panamá, pero nos ha dejado tranquilos. O sea, no se ha metido con Panamá. Y algo muy importante es que Trump, por otra parte, ha sido un enemigo acérrimo por diferencias filosóficas, políticas importantes con la Unión Europea y con la OCDE. Eso por una parte. Así que eso nos ha permitido coger un aire. Hubo una declaración del Gafi y del FinCEN, no recuerdo si fue a fines del 2019 o principios de este año, en que la Unión Europea nos volvió a incluir en una lista negra y el FinCEN dijo que Panamá había venido cumpliendo con todo lo que se le había pedido y que desde la perspectiva de Estados Unidos, ojo, administración Trump, Panamá había cumplido con lo que tenía que cumplir. Entonces vemos que desde esa perspectiva sí hay un cambio favorable entre la administración Trump versus lo que vivimos con la administración Obama en relación a la República de Panamá. Por otra parte, cuando nosotros analizamos las políticas económicas de la administración Trump versus la administración Obama y las propuestas que hace el candidato Biden, vemos que Obama había prohibido o había bloqueado la construcción de un oleoducto que venía desde Canadá hasta el sur, hasta Texas, para conectarse con el puerto de Galveston, que es donde están las refinerías. Eso fue permitido, ese oleoducto, que se terminara bajo la administración Trump. Trump ha impulsado la tecnología del fracking, que ha permitido a Estados Unidos volver a ser el mayor productor mundial de petróleo y el exportador número uno, tanto de productos derivados como de gas natural licuado. Prácticamente independiente. Y sí, y se ha vuelto independiente digamos, la coerción, el chantaje, el chantaje al que los sometían los países de la OPEP. Venezuela, Arabia Saudita y otros. Así que Estados Unidos, lo que hagan estos países ya no le interesa, y los países que están bajo la órbita de influencia energética de Estados Unidos, básicamente la cuenca del Caribe, entre las cuales está Panamá, pues se han visto beneficiados de esto. Por otra parte, cuando se hizo la ampliación del canal, en los datos que se llevaron a cabo, los estudios, las proyecciones económicas, se había establecido que la mayor fuente de ingresos iba a ser el tema del transbordo de carga, o el paso de carga y demás. Pero como se ha dado esta guerra comercial entre la administración Trump y China,
ese tema básicamente se ha caído. Pero lo que nadie se esperaba, o por lo menos las proyecciones del canal para sustentar la ampliación no se esperaban, estaba fuera del radar, era que ese vacío iba a ser compensado por el tránsito de buques, estos que llevan gas natural licuado. Entonces vemos que los ingresos del canal que nos benefician a todos los panameños, si bien no los recibimos directamente, las regalías las recibe en parte importante el gobierno central, que lo distribuye a través de subsidios, aparte de la población, y esos ingresos a su vez impiden o justifican un aumento de impuestos al resto de la población, porque esta es una forma en que el gobierno tenga ingresos, y por otra parte vemos que el candidato Biden y su vicepresidenta Kamala Harris han dicho que ellos son opuestos a la continuación de la tecnología, de uso de tecnología fracking, y que de hecho si el Senado no aprueba una ley que lo limite o lo prohíba, ellos lo van a prohibir o lo van a regular o lo van a frenar mediante orden ejecutiva. Así que yo creo que más que un tema, Irene se refería a Real Madrid-Barcelona, yo creo que eso es demasiado racional. Lo que hemos visto aquí en Panamá es una pugna que hay arriba, que hay abajo, que es absolutamente irracional, y que de repente Fulo, que va mucho por la tabla para carnavales, sabe lo absolutamente pasional y irracional que es una pugna de este tipo. Y eso es lo que vemos aquí en algunas personas, muchos de ellos, personas preparadas, que simplemente se dejan llevar por su animadversión hacia Donald Trump, pero son incapaces de ver las políticas de fondo que lleva, que ojo, debo decir, yo creo que aquí ninguno de nosotros es pro Trump. Nosotros somos pro Panamá. Y lo que nos debe interesar es que de los candidatos a presidente en Estados Unidos, gane el que menos vaya a afectar a Panamá. Sí, fíjate que, a ver, voy a terminar con Fulo esta ronda porque, digamos, nosotros siempre discutimos entre nosotros un rato, ¿no? De cosas, pero siguiendo este tema de cómo nos afecta a nosotros, hay un par de actuaciones que anticiparon la dupla Biden-Harris, que van a hacer. Uno es retomar los acuerdos de París, el tratado nuclear con Irán, y el tema, obviamente, del fracking que lo ha nombrado Raúl, lo cual en buen panameño implica que de aquí a 3, 4 años, cuando usted vaya a cargar su carro con gasolina, probablemente sea más caro porque ya no hay tanta competencia. Y esa era una promesa que incluso se le hicieron a Greta, ¿no? Recuerden Greta, que sí, fue una de las primeras que requirió el tema de del acuerdo del cambio climático. Pero todo eso implica muchas regulaciones, digamos, acceder al pacto de la emisión, control de gases y demás, que por cierto China es el mayor emisor, hace que eventualmente, si caemos en estas regulaciones, todos los productos eventualmente van a ser más caros. Entonces, esto es lo que nos tiene que importar. Pero, Fulo... además quiero sí, meter mi cucharadita aquí. Sí, dale. Además que yo quiero que algún día hagamos un show al respecto, porque la gente piensa que es como un switch. Apagar petróleo, apagar gas natural y prender el switch de eólico y solar. Y eólico. Eso no es así. Los números no salen. Es prácticamente imposible. Ese sueño de todo verde. Sí, de todo verde, eso es un sueño que jamás va a suceder. Porque no, para ponerlo en resumen, cada planta eólica o solar necesita un respaldo en la misma potencia en una 100%. Planta ya sea nuclear o térmica, porque no pueden garantizar potencia sostenida, o sea, pueden garantizar potencia, pero no sostenida en el tiempo. Entonces, en el momento que no sopla viento o no hay sol, no pueden entregar la energía y por contratos y por necesidades tienen que ir al mercado spot a comprarle una planta nuclear o una planta térmica para entregar la energía que ellos no pueden. Eso está bueno para un show entero, porque cuando te bajan los números y te ves y ves el avance que ha tenido eólico y solar en los últimos 30 años, tú dices, esto es imposible. Sí, es imposible. Exacto, pero Fulo, yo quería preguntarte, ¿cómo ves este tema de la cercanía o las relaciones, o por qué nos importan tanto, o cómo nos influye el tema de las elecciones
desde el punto de vista panameño? Bueno, yo creo que en adición a lo que ya dijo el colega y amigo Raúl, muy atinado, por cierto, Panamá siempre ha tenido una relación, diría que umbilical, con los Estados Unidos desde mucho antes de nuestra conformación como república, producto de ser el punto más angosto del continente. Así que desde básicamente los 1850 que se hizo el tren, el Panama Canal Railway primero, y después el canal, hemos estado siempre bajo el ala protector, no diría protectora, sino bajo el radar y la jurisdicción de interés de los Estados Unidos, que es la potencia que tenemos más cerca. Nosotros no estamos cerca de Rusia, ni estamos cerca de China, ni estamos cerca de la Unión Europea, gracias a Dios. Estamos cerca de los Estados Unidos, y ese es el país más fuerte, no solamente de América, sino del mundo, y por lo tanto, y en Panamá, por la importancia estratégica que tenemos como país a nivel geopolítico. Es el interés que ha tenido Panamá, Estados Unidos siempre con nosotros. Te recuerdo que tenemos un tratado de neutralidad, de que casi nadie conoce ni se habla de al rato. Y este tratado de neutralidad, que es a perpetuidad, le otorga al gobierno de los Estados Unidos no solamente la facultad de ser garante de la neutralidad del canal, sino que le permite, bajo su propio criterio y sin tener que pedirle permiso a Panamá ni al Congreso ni a nadie, intervenir en Panamá si de ser necesario, si ellos consideran bajo su propio criterio que el canal está en peligro. Entonces, por supuesto que yo quisiera tener y saber más o menos, nos debiera interesar quién es ese presidente, o qué gobierno va a haber en Estados Unidos, porque estamos amarrados a ellos, querrámoslo o no. Así como Torrijos, a tal punto que el general Torrijos, cuando firmó el tratado, Torrijos Carter, y tuvo que firmar el tratado de neutralidad como una condición sine qua non para recibir el canal. Y esto no lo digo de manera despectiva, porque yo creo que Torrijos, en ese sentido, y no soy torrijista para nada, pero en ese sentido hay que reconocerle que supo estar a la altura de circunstancias y tragarse ese sapo, porque si no se lo hubiera tragado, nunca hubiéramos recibido el canal, y Panamá seríamos otro Panamá definitivamente. Pero como dijo Torrijos en su momento, Panamá está bajo el paraguas del Pentágono, ¿no? Y entonces, por supuesto que tenemos ese vínculo, y nos debería preocupar. Ahora, yo culmino diciendo lo siguiente. Yo me inclinaba por Trump, pero Trump para nada, por lo menos a mi persona, representa desde un punto de vista, o sea, él no representa un candidato, por ejemplo, de libre mercado o promercado, sino que al contrario, él es un conservador de derecha, no quiero decir de religioso, porque no creo que sea muy religioso, pero pero estatista y colectivista, en el sentido que le gusta la intervención estatal, como el tema de las tariffs, ¿no? ¿Cómo se lo? Sí, exacto, aranceles. de ponerle los aranceles, correcto es la palabra. Entonces, sin embargo, y Biden también es estatista y colectivista, como persona de centro izquierda, pero por lo menos en el caso de Trump, que es colectivista, está rodeado de republicanos que todavía quedan. No son la mayoría, lamentablemente, pero todavía quedan aquellos que creen en un Estado con un presupuesto balanceado, en reducción del gasto público, etcétera, etcétera. Pero Biden, por el otro lado, está acompañado del radicalismo democrático de izquierda, que es todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, mi inclinación de Trump. Y el punto que tú dijiste en el inicio es, y que quisiéramos que lo tocáramos más adelante, es, o sea, lo que está haciendo Donald Trump ahora mismo es lo que hizo Al Gore hace 20 años. Y concluyó diciendo, Al Gore no reconoció a Bush sino hasta ya entrada la segunda semana del mes de diciembre, después de haber agotado todos los procesos legales
que presentó, sobre todo en el estado de la Florida, ¿no? Pero así que, y en ese momento la prensa, que ahora está como que empujando un resultado que todavía no se ha dado, apoyaba en su momento la inquietud de Al Gore. Entonces hay un claro doble estándar. Segundo, todo lo que se ha actuado dentro de la ley, y efectivamente el presidente Biden ni siquiera es presidente electo, no porque Trump no quiera reconocerlo, simplemente porque todavía hay 3 o 4 estados que no han cerrado la elección. ¿Y cómo ves a nivel institucional? Bueno, estaba con Adolfo, pero se los pregunto a todos, y después quiero regresar con Roberto con un tema que me falta de las nuevas políticas anunciadas y cómo eventualmente nos repercutirían a nosotros, ¿no? Pero, digamos, en general se los pregunto, este tema de el otro día, cuando estaba Trump hablando, y que las principales cadenas lo sacaron del aire. ¿Cómo ven esto a nivel institucional? No era ella, era no era él, perdón, es la vocera. No, a la vocera sí, la no, censuraron, pero a Trump también hizo una conferencia de prensa y las principales cadenas lo sacaron del aire. Bueno, el punto inicial es uno, o sea, y había una periodista muy reconocida y a quien respeto mucho y la considero de las mejores del patio, y por eso me sorprendió estar dando a entrever su apoyo a esa clase de censura, porque para mí es una censura. Y en el caso de un medio de comunicación, los medios de comunicación tienen como función principal el informar, y si son editoriales, puede inclusive, luego de informar las versiones, dar su opinión al respecto. Lo que no puede, y dentro de esa opinión puede ser refutar con todas las pruebas o con todos los argumentos que sea a la parte que no está de acuerdo, pero pretender que hay un derecho a priori de los medios de censurar a priori porque ellos consideran, porque ellos no son una parte idónea para determinar qué es verdad ni qué es mentira, o si una prueba es verdad o idónea o no. Eso lo hace un tribunal. Y la libertad de expresión es absoluta. Pero, y en ese sentido, ellos son privados. Si yo soy dueño de una cadena, de un medio... Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es mi otra derecho. cosa. Una cosa es que tú me invites a mí a que yo eche un cuento y en el aire me cortas. Y otra cosa es que después tú digas, Fulvio Linares es un mentiroso, cada vez que con un micrófono es puro bullshit, entonces no lo invito más porque tiene credibilidad. Pero no es es un tema ya de simplemente de que tú no lo invitas por credibilidad, pero invitarlo, ponerle un micrófono y en vivo y a todo color, le cortas. Es lo mismo que partirle una frase en un pedazo y cortarlo, y que esa frase dé la idea que dice otra cosa, por ejemplo. Sí, pero quizás es un tema ético, pero no es un tema de derecho. O sea, a mí me gustaría diferenciarlo. A ver, es un tema, sí, de derecho a la información, porque esto es un tema, a ver, una cosa es que vaya Raúl Molina a un medio y empiece a decir 4 estupideces y el medio considere, con razón o sin ella, que lo apropiado es cortar las estupideces que está diciendo Raúl Molina. Eso es una cosa. Pero cuando se trata de una autoridad de un país, el presidente de la República en este caso, en mi opinión no era correcto, porque eso aparentemente, en mi opinión, lo que demuestra es la parcialización en favor de uno de los candidatos. Si las cadenas estas consideraban que lo que estaba diciendo Trump era falso, era perfectamente viable que terminara de hablar y decir, mira, aquí tenemos un panel y estamos totalmente en desacuerdo con lo que ha dicho este señor, porque lo que dijo uno es mentira por A, B y C. Lo que dijo en el punto número es mentira por X, Y y Z. Y de esa forma contradecirlo o dejarlo en evidencia. Pero al censurarlo de esa forma, uno, se parcializan en favor del otro candidato al cual no han censurado durante toda la campaña, y que si lo analizamos objetivamente ha dicho varias cosas que no son ciertas, que también ha dicho Trump su par de mentiras. Uno. Y dos, eso es lo que quería. Entre aquellos apoyos fanáticos de Trump, hay algunos conspiranoicos
que esto lo que va a hacer es alentar esas teorías de conspiración, de que hay una amalgama de medios, hay una conspiración para silenciar el mensaje de Trump y hacerlo perder o bloquearle el camino de reelección, independientemente que eso sea cierto o falso, pero lo cierto, lo que hemos visto, es que hay una actitud de censura a las palabras del presidente de la República de Estados Unidos, que denotan una parcialización a favor del otro candidato, o por lo menos una parcialización contra el candidato Trump, y por otra parte una censura del derecho a la libertad de expresión que este señor tiene. Edward, ¿qué quieres decir? ¿Por qué estás ahí? Todo eso lleva a socavar la posibilidad de que la verdad salga adelante, ¿no? Y simplemente ya la gente no cree nada de lo que están diciendo. Pero a mí me voló mucho la mente regresar a tiempos. Me parece impresionante que ha pasado tanto tiempo de 1988, pero me acuerdo, vivía en Estados Unidos, tenía 18 años, y terminaba Reagan sus 8 años y estaban corriendo muchos demócratas para candidato, y Biden era una de esas personas que estaba corriendo. Y en ese momento, créame que la prensa era biased hacia los demócratas en ese entonces, pero era la prensa. Y esa prensa agarraron, y no había internet todavía, y esa prensa, no sé cómo lo investigaron, pero lo investigaron y encontraron, primero, que había plagiado Biden una serie de discursos de otros candidatos de izquierda, uno de Inglaterra y otros lugares, plagiado, y se lo reclamaron. Y después que mintió sobre su récord de haber estudiado en cierta universidad y haber quedado de número, el top 20 o no sé cuánto, y todo terminó siendo mentira, y para defenderse dijo, perdón, lo hice una vez, y después le encontraron que lo había hecho muchas veces, mentira tras mentira, y básicamente la prensa lo sacó de la carrera, simplemente lo sepultó, y en los talk shows dijeron, dead man walking, este no va para ningún lado. Entonces, ¿cómo ha cambiado la prensa? Que tenía su bias, pero ahora simplemente no pueden tú sabes, no pueden amarrarse, sentarse en sus principios o llevarse por sus principios. Es impresionante. Es muy pero triste. A ver, pero la prensa existe en verdad para expresar una ideología. Es decir, el que piensa que la prensa está para informar un hecho objetivo, neutral, no es correcto. Sinceramente, no es correcto, y hay que sacarse esa venda encima. Los medios tienen dueños y tienen ideologías, y por eso son los que publican. Y nosotros no deberíamos oponernos a eso. Pero les quiero hacer una pregunta, quizás... Pero Irene, llevan muchos años sufriendo las consecuencias de esta inclinación hacia la izquierda, CNN, MSNBC, un montón de compañías están perdiendo público a chorretales, pero ahí están, ¿no? Están ahí, pero ¿cuál es el problema? Para eso el mercado tiene otras soluciones y vendrán otras soluciones, pero yo les quiero preguntar si esto en verdad, que Raúl lo ve desde un punto de vista de la censura, Edward lo ve más desde un punto de vista ético, pero el hecho de que un periodista corte y diga lo que está diciendo es falso, ¿no? Hasta hoy, hasta donde yo sé, lo mismo sucedió con los Panama Papers. Los periodistas decidieron qué se publicaba y qué no se publicaba de todo lo encontrado en Panama Papers. Esa selección de qué publico, qué no publico, cuándo corto, cuándo no corto, está dando a entender que esta gente se está erigiendo en jueces. En un tribunal. En un tribunal. Y hasta donde yo sé, los únicos que pueden determinar el justo medio, ¿no?, es los tribunales. Porque si no, dejamos de ser una sociedad civilizada y volvemos otra vez a la barbarie. Porque nosotros estamos hablando muy civilizadamente entre nosotros, pero hay muchos grupos por ahí que están fanatizados. Y esto que a nosotros por ahí nos indigna, porque a mí me indigna que alguien piense por mí y me diga, tú eres tan estúpida que yo tengo que decidir por ti si es falso o es verdadero. Yo me siento una persona ofendida por esta... Exacto, pero me siento ofendida, punto. A los 5 minutos por ahí se me pasa. Aunque no dejo de recordarlo eventualmente para casos futuros. Pero yo les pregunto si realmente esto contribuye
a una sociedad civilizada y contribuye a nivel institucional. ¿Qué recetas ven ustedes? Y ya vuelvo con Roberto porque tengo algunas cosas que quiero hablar específicamente con él de este tema. No, pero yo quiero desembuchar un par de datos. Dale, ve, go ahead. Los tengo aquí atorados, ahora se me van a olvidar. No, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, esto yo creo que es un proceso que va a tomar algo de tiempo. Lo que han hecho es una grosería, ilegal no es, pero es sumamente grosero cortar a un mandatario, especialmente el más poderoso del mundo, a mitad aunque esté diciendo lo que esté diciendo. Y además que Trump habla en generalidades, ¿no? Hay posibles, hay esto, hay lo otro. Bueno, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber competencia. Y desde hace mucho tiempo, el único que existía era Fox, y ya Fox lo compró Disney y se fue para la izquierda. Es interesante este punto que dices. Acláralo y repítelo de vuelta, porque la gente, sobre todo los demócratas, dicen, ay, pero si hasta Fox lo dicen. Entonces es bueno que lo repitas. Fox tiene años de su... digamos, ellos tienen a varios conservadores, tienen uno que es libertario, a Carlson. Tienen a Hannity, que es conservador. Carlson ahí, pero en realidad su directiva, la dirección es izquierda desde hace varios años, y desde que los comenzó a comprar, a coquetear Disney. Disney se fue full izquierda. Yo creo que los conservadores, como medio conservador, ya desapareció, y yo creo que la mayoría de sus actores principales se van a ir de Fox News. Ya hay otros medios que están arrancando y están cogiendo mucho auge, y creo que van a echar para adelante, y se necesitan, porque no puede ser que todos los medios sean de una sola inclinación, porque, como lo he dicho anteriormente, falta de balance, aunque le guste a algunos, falta de balance es muy peligroso, ¿no? Necesitas escuchar los dos ángulos. Todas las versiones. Todas las versiones. Y desde hace muchos años en los medios escuchamos un solo lado, la izquierda, ¿no? La izquierda es la palabra de Dios en los medios de comunicación. La ciencia. El otro día hablamos de la ciencia. No, ¿cuántas veces? Digo, yo soy ingeniero civil, tengo una maestría en ingeniería ambiental, y tú no tienes idea cuántas veces me han dicho anticiencia. Gente que no sabe ni lo que es la pata de una rana. No sé. Me dicen anticiencia a mí, ¿no? Sí. Que ando viendo programas de naturaleza y de ciencia desde que tenía 5 años, pero así andan las cosas hoy en día, ¿no? A ver, ¿qué datos tienes, ingeniero? Ok. Hablando acerca mi análisis de las elecciones de Estados Unidos. No soy ningún experto, nuevamente lo digo, no soy ningún experto, me gusta ver los números. Antes del 3 de noviembre, las proyecciones eran lo que llaman los gringos un landslide, ¿no? Una avalancha. Una avalancha de tierra, ¿no? No de nieve, sino de tierra. Que iba a acabar con todos los republicanos. Las proyecciones, y creo que tenemos en pantalla las proyecciones que se hicieron con las encuestas. Primero que todo, hay un site que se llama Real Clear Politics, donde te dan las encuestas de todas las casas encuestadoras, y de ahí tú puedes ver los promedios, etcétera, etcétera. En promedio tenían a Trump 7.3 puntos abajo a nivel nacional. Terminó perdiendo por 3 puntos, ¿no? El promedio estaba fuera del margen de error. El margen de error en promedio era 2,5 puntos, 3 puntos. Así que réstale 3 puntos y todavía la pérdida está fuera del margen de error. Así que pareciera que las encuestas no fueron hechas con kosher, para ponerlo así, no las hicieron kosher, ¿no? Había encuestadoras que tenían, aquí lo tengo, y no sé si está en la pantalla ahora mismo, tenían a Biden, había 1, 2,
3, 4 encuestas que tenían a Biden más de 10 puntos arriba, ¿no? Así que imagínense lo que pensaban la gente. Yo pensaba que iba a ser una sacada de mugre. Ok, no resultó ser tal sacada de mugre. Trump sacó 15% más votos que en el 2016. Es una millones de votos más. Es una locura. Yo me puse a investigar. 10 millones de votos. ¿Ah? Son 10 millones de votos eso, más o menos. Llegando a los 10 millones. Me puse a buscar para atrás para ver si había algún presidente que perdió reelección teniendo 15% más de votos. Y me tuve que ir a 1870 y algo y me encontré con Grover Cleveland. Es el único que encontré. Es algo que... Y la diferencia en votos no fue la misma. Esto es algo que prácticamente no tiene precedentes. Que un presidente electo en su reelección gane 15% más de votos y pierda, ¿no? Ese es parte del análisis y para mí no pasa la prueba del olfato, como dirían los gringos, estoy traduciendo, ¿no? Huele mal, ¿no? Huele mal. Ok, la otra, el Congreso. Las proyecciones eran que los demócratas ganaran de 15 a 20 puestos en el Congreso, lo quitaran a los republicanos. Ok, eso no sucedió, sino que fue al revés. Las proyecciones, porque todavía no han terminado los conteos, las proyecciones es que los republicanos van a ganar de 10 a 13. Así que es una volteada de tortilla como de 28 puestos congresionales. Así que en términos de Congreso les fue maravillosamente bien a los republicanos. En las gobernaciones ganaron una, neto, los republicanos ganaron una. Así que, el Senado, el Senado que es importante porque el Congreso lo mantienen los demócratas, mantienen el control del Congreso, pero el Senado, que es el otro balance, el tercer balance, el Senado pareciera que lo van a ganar los republicanos. Antes de las elecciones había un 80% de probabilidades, eso es lo que decían las apuestas, 80% de probabilidades que los demócratas ganaran el Senado. Ahora hay un 80% de probabilidades que los republicanos mantengan el control del Senado y eso ayuda mucho porque mantiene una agenda radical, porque yo creo que no se puede discutir que hay un sector del Partido Demócrata que tiene una agenda radical en extremo, ¿no? El Green New Deal, trillones de dólares tirados por aquí, trillones por allá, trillones y lo que sea, comunismo, socialismo, todo lo que quieras. Hay una rama del Partido Demócrata que yo creo que ha quedado frenada por ahora si los republicanos mantienen el control del Senado. Los aumentos de impuestos, etcétera, etcétera. A lo mejor hasta lo de fracking puede que lo controlen por ley, teniendo la mayoría en el Senado. Por ley, pero no podrían impedir un executive order. Por ley. Exacto. Sí, pero acuérdate que casi pierden, yo tengo los números aquí. Son 3 estados que están en juego porque las elecciones no se han acabado todavía. Son 3 estados que están en juego. Hay un recuento en Georgia. Ese es recuento por ley. En Arizona está a 0.2% de diferencia y creo que va a haber un recuento también. Y en Pensilvania, la diferencia es 0.6%. En total, entre los 3 estados son 79,000 votos que están de diferencia. Básicamente es casi un entre empate ganador técnico. Y perdedor. Es casi un empate técnico, ¿no? Es que prácticamente un empate. Entonces, si Trump gana esos 3 estados, gana las elecciones. Y esos estados no se han decidido. Pero así tú qué piensas, perdón que te interrumpa, sí, ¿no? Y esto va para todos, pero tú estás en este momento con la palabra. ¿Cómo ves esto que eventualmente se revirtiera a nivel judicial? Porque no es que estamos hablando de una máquina perforadora, que era un poco lo que se discutía entre Al Gore y Bush. Ya lo he pensado, ya lo he pensado y creo que la izquierda saldría a destruir el país.
Pero, ¿y esto no es peligrosísimo? Es peligroso porque los medios han declarado ya un ganador y los demócratas y la gente que votó por Biden ya creen a ciencia cierta y lo llamarán que Biden ganó. Y si esto resulta que hubo hanky panky y hubo cosas raras y lo echan para atrás, la violencia va a ser una escala, yo creo que inimaginable. Muy grande. Yo quiero sumarle al huele mal, porque hay que ir más abajo, la parte que nadie ve, que no está pensando en la elección presidencial, especialmente si no eres americano. Ganaron los republicanos, ganaron 3 asambleas, congresos estatales, ¿no? Y además gobernadores. Entonces, tú amarras esa realidad de que por todos lados los votos, llamémosle locales o estatales, de todos estos republicanos que fueron a votar agresivamente por esos políticos, y además iban de balsas de 45,000 en 45,000 a estos aeropuertos a decirle a Trump, we love you, que eso no ha pasado, yo no sé si nunca, pero digo, no pasa con los políticos, we love you, eso no pasa. A mí no me cuadra la falta de pasión mágicamente por el presidente cuando estaban arrasando en todas esas cámaras por ahí. Así que yo creo que Irene lo dijo muy bien, es que lo que necesitamos es rescatar el trust, el pegante, la confianza de la sociedad. La confianza. Aquí, perdón. A mí lo que me da desconfianza, y por poquito voy a hacer, y también para meterle algo de pimienta de teoría conspiracional, ¿no? Porque si no, sin esto no vivimos. Pero la realidad es que la misma euforia, la prensa mediática ha actuado de la misma euforia, ha actuado al pretender imponer la retórica de que Biden ya ganó y de que él es presidente electo. Él no es presidente electo. Eso no lo digo yo, él no es presidente electo porque todavía no ha sido elegido, porque uno se elige cuando termina de contarse en los 50 años. Hay todavía 3 que están pendientes. Pero esta histeria, este ímpetu y ese desbordamiento es muy similar al que se tomó y a la misma estrategia mediática de, por ejemplo, Panama Papers, o cuando se firman cosas que han sucedido así, donde tú ves que hay una avalancha de información que ya no es información mediática, sino propaganda. Propaganda que no es lo que propaganda que busca adoctrinar, convencer. Yo me pregunto, ¿cuál es el interés de los medios de comunicación, que pueden ser pro Biden, cena de malo, de empujar un resultado? Como tú lo dijiste al principio, no es mejor, no solamente para fortalecer la posición de Biden como un presidente legítimo y además en propiedad y con sustentos, dejar que el señor Trump y utilizando pues lo que piensan los demócratas en su locura desquiciada, agote todo lo que pueda, todos los derechos que tenga en base a la ley, por más temerarios que fueran. Si son temerarios los van a rechazar, como ya le han rechazado a algunos, y en ese sentido Biden tiene todas las de ganar. Entonces yo lo único, a mi criterio, desde un punto de vista racional, toda esta euforia acelerada, a mi criterio, afecta la credibilidad de la presidencia de Biden. No necesariamente porque se haya demostrado que hubo fraude, sino que a mí me parece totalmente extraño, pareciera que se quisiera esconder algo debajo de la alfombra. Bueno, pero yo les pregunto, porque de la misma en verdad, de la misma forma en que censuraron, que quieren censurar ahora, porque no hay falta, porque si tú llevas las pruebas de lo que dice, yo me pregunto, ¿dónde están las pruebas de ello de que efectivamente no hubo? Sí, porque si no hubo, bueno, digamos que la carga de la prueba está del lado de quien acusa, ¿no? De quien acusa, pero ojo, la obligación de presentar pruebas no es ante el tribunal de la prensa, es ante los tribunales de justicia. Y eso sí es importante decirlo, y eso no lo han mencionado los medios, convirtiéndose o erigiéndose en juez de la verdad, y ahí es donde está el error. Sí, Trump, justamente los comentarios la de nuestros...
pero corresponde a Trump y a su equipo demostrar eso en los tribunales, no en los medios de comunicación. Si no puede, no puede. Y si lo demuestra o no lo demuestra, eso ya se verá, pero no le corresponde a los medios asumir el papel de juez de la verdad, del gran hermano que vela por la verdad que deben recibir los ciudadanos. Eso no le corresponde a los medios de comunicación. Bueno, justamente de los hecho, comentarios que nos están haciendo nuestros oyentes es que están justamente cuestionando el poder de los medios, y una persona, una de ellas creo que es Angélica, dice, bueno, hay que cambiar el poder de los periodistas. Yo creo que nosotros no podemos hacer eso, nosotros no podemos tampoco hacer o convertirnos en algo que nosotros mismos estamos criticando. O sea, digamos, el poder nuestro está en nuestros dedos, en el teclado. No, o sea, eso es nosotros podemos mudarnos con el teclado. Exactamente. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, darle una alternativa, porque simplemente no la hay. Toda la conversación es de un solo lado. Y hay algo que yo quiero agregar, porque esto es importante conocer un poquito de historia. ¿Qué es lo que está alegando Trump y su equipo? Que se ha cometido fraude. Y ha alegado varias cosas, como que votaron muertos, votaron perros y una serie de cosas. Para mí no se ha probado nada. Eso le corresponde a él probarlo en los tribunales. Exacto. ¿No? Hay varios videos que parecieran indicar que hay algún grado de posibilidad de que eso sea cierto. Ojo, no estoy diciendo que sea cierto. Eso le corresponde probarlo en los tribunales. Pero contrario a lo que mucha gente piensa, en Estados Unidos sí ha habido precedentes de procesos electorales donde ha habido fraude. Y me refiero específicamente a las elecciones de 1960, donde gana John Fitzgerald Kennedy, donde la elección fue tan apretada entre él y Richard Nixon, que eso se decidió en la ciudad de Chicago. Chicago tiene más de 80 años de ser controlada por el Partido Demócrata, la alcaldía, y el gobernador en ese momento eran demócratas también. Y eso está demostrado. Hay suficiente reportajes, suficiente libros escritos, correcto, el alcalde Daley, que además se alió con el jefe de la mafia San Giancana para voltear los resultados, fabricar votos a favor de Kennedy. Y no solo eso, eso llegó al conocimiento del Partido Republicano y del candidato Nixon. Y le plantearon a Nixon si iban a impugnar o no los resultados. Y él se quedó pensando y finalmente decidió no hacerlo. Y decidió no hacerlo, yo creo que por razones bastante altruistas, porque según él eso iba a poner en peligro la estabilidad del país y de la república. Al final eso no le sirvió de nada para su legado histórico, porque para muchos Nixon, que tuvo luces y sombras como las tiene cualquier persona, ha sido denostado por un sector importante de la prensa y del sector político estadounidense. Pero en ese momento él tomó una decisión que era bastante, ¿cómo llamarlo? Una decisión muy ecuánime, que no era sustentada en derecho, porque había pruebas suficientes para demostrar un fraude, y él decidió que por la estabilidad política, moral, económica del país, él mejor reconocía el triunfo fraudulento de John Kennedy, y así lo hizo. Y eso es que mi papá estaba viviendo en Chicago para esa elección. Sí, Chicos, no, mi papá estos cuentos que tú estás echando, mi papá me los echó a mí, que él ayudó en la campaña de Kennedy. Eso no sacaron nada más a los papás del cementerio, sacaron a los tatarabuelos también a votar, ¿no? Sí, pero miren, nos están quedando pocos minutos y yo quiero como regresar aquí al patio, que es lo que nos importa a nosotros. Sí. Bueno, les voy a plantear algo que de alguna forma ya ha anticipado tanto Biden como Harris con respecto a las relaciones con la OMS. Recuerdan que Trump retiró, literalmente sacó a Estados Unidos como soporte, como parte de la OMS, una decisión muy criticada, muy resistida y etcétera, pero nosotros ahora regresamos acá, a nivel local y al COVID, ¿no? Entonces tenemos, aparte de la justicia tuitera criolla, aplaudiendo que ahora sí la ciencia, que ahora Fauci en los Estados Unidos, que la ciencia que va a regir y etcétera. Ojo, Irene, ¿cómo lo ven con respecto? Sí. Yo y esas declaraciones de Trump, y yo tengo que matizarlas, porque una cosa es lo que nos llega a través de los medios, pero cuando tú vas a la fuente, lo que dice la fuente es otra cosa totalmente distinta. Trump no dijo retiro a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud.
Trump lo que dijo es, la Organización Mundial de la Salud se tiene que reformar porque hay una serie de desperfectos y mal funcionamiento totalmente sesgado a favor del gobierno de China, que si no se reforma de inmediato, Estados Unidos no va a seguir fondeando este organismo, que es el principal donante. Creo que aporta más del 25% del presupuesto. Entonces, eso es muy distinto a decir, yo me retiro. No, totalmente, digamos, quizás lo quise decir muy rápido, lo cierto es que una de las cosas es que... Tú has repetido lo que han dicho los medios y lo que el 99% de la población se ha creído que ha sido así y no fue así. Es correcto y lo debería haber formulado mejor, pero lo cierto es que hay un tema ahora con el retiro de Estados Unidos actualmente del fondeo, que la principal fuente de fondeo hoy de la OMS, ¿ustedes saben cuál es? ¿Saben quién es? La Fundación Bill y Melinda Gates. Correcto. O sea, estamos hablando de una organización casi gubernamental, fondeada principalmente con personas que claramente tienen cierto conflicto de interés ahí, ¿no? Pero volvamos al patio. ¿Cómo lo ven ahora que, digamos, una orden ejecutiva regresa nuevamente con el tema del fondeo y volvemos a la OMS y demás? ¿Cómo lo ven aquí? O sea, ¿ustedes piensan que eso nos puede repercutir en algo? Yo no creo, digo, la OMS se ha equivocado más veces que un adolescente tomando tragos, ¿no? Yo no sé para qué sirven, pero para dirigir no sirven, para decirte lo que pasa después de que pasa, a lo mejor, pero que si vacuna, no vacuna, o máscaras o no máscaras, en realidad la OMS a mí no... que se dediquen a lo que son buenos, que creo que son buenos en lo del polio y lo de la malaria. Entonces, que se dediquen a eso, pero no ¿cómo verían, por ejemplo, una directiva que no es algo descabellado lo que pienso, de vacunación obligatoria? No, absolutamente. No, a mí, digo, nada obligado, yo no estoy de acuerdo con nada obligado y entonces ya me van a decir antivacunas, pero eso no es así. Hay vacunas y hay vacunas. Y que me obliguen a tomarlas, sinceramente, es algo tiránico, estilo soviético, y a mí, en realidad, que ni me lo mencionen. Y me pueden decir los antivacunas que quieran, pero no. Sí, pero digamos, tu respuesta es muy también de las entrañas. Me gustaría por ahí escuchar algún otro tipo de argumento más. Bueno, el argumento contrario es que si yo no me vacuno, entonces yo voy a afectar a la... Yo no tengo ningún problema con la vacuna. O sea, yo en lo personal, yo no me considero antivacuna. Yo me vacunaba, aquí nos vacunamos a cada rato. Todas las tengo. Pero esto debe ser una decisión personal. Eso no debe ser una decisión tomada a la fuerza, mucho menos por el Estado, ¿no? Bueno, pero digamos, a ver, hay calendarios de vacunación obligatoria. ¿Por qué eso es diferente a lo de ahora? Pero más allá de lo que dice Fulvio, en Panamá no son obligatorios. De acuerdo. Tenemos que ver qué es una vacuna. Una vacuna es un proceso de investigación, de prueba, de ensayo y error, en el cual se llega a un resultado en que los beneficios son mayores que los posibles daños, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, que en la vacuna de la polio, la mayoría de las personas a las cuales se le aplica la vacuna obtienen una inmunización, pero existe un porcentaje pequeño, ínfimo, pero existe, de personas que se enferman con la enfermedad esta, el polio, que era lo que se quería evitar. Sin embargo, se considera que la vacuna del polio, menciono esta, hay muchas otras, puede ser la del tétano, la de tuberculosis y demás, que en el resultado, en el análisis global es positiva, porque los beneficios son excesivamente mayores que los posibles perjuicios o daños. En el tema específico del COVID, todavía no hemos llegado a un punto en que podamos hacer un análisis racional y decir, esta vacuna, los beneficios van a ser mayores que los posibles perjuicios, o ni siquiera podemos decir, esta vacuna efectivamente va a tener beneficios y no va a ser más que un placebo caro, como ha ocurrido en otras situaciones, por ejemplo, en algunas vacunas para la fiebre esta del ébola, que se han vendido unos medicamentos y resultaron un fraude, o algunas vacunas que se venden para la gripe que resultan un fraude al final, con un costo altísimo y una efectividad muy cercana a nula.
Ok, muchachos, 1 minuto para las 8, ya estamos terminando. Tienen 10 segundos cada uno y nos vamos. Edward. La que comentó sobre los periódicos, yo creo que hace 100 años, tú sabes, cada ciudad tenía 3, 4 periódicos, o habían países que tenían 5 o 6 periódicos relevantes y la verdad las mandaban ellos. Y seguramente eran grupos económicos que manejaban eso. Ahora estamos en un país, en un tiempo mucho más democrático con el Internet y salen programas como el nuestro y muchos medios. Y interesante ver cómo todavía se desacredita todo lo que no es New York Times o todo lo que no es Washington Post. Es que eso dónde es, de dónde lo sacaste, ¿no? Tienes otro source. Todavía hay mucha duda sobre todo lo que es información independiente, pero yo creo que eso va a ir cambiando. Así que es positivo para el mundo. Yo creo... ok, voy a tratar de cerrar rápido. Yo creo que Trump no va a quedarse en el poder. Pero tengan cuidado por lo que desean, porque ese tipo puede ser más peligroso a su contraparte fuera del poder que en el poder. Sí. Porque tiene 71 millones de personas que están locas por él, ¿no? Sí. Yo no estoy loco por él por su personalidad. A mí me gustaba él porque le hacía la pelea a lo que yo pienso que es peligroso en nuestros tiempos, ¿no? Los radicales de izquierda. Por eso es que a mí me gustaba Trump, no por su personalidad, el tipo es un pedante, ¿no? Sí. Pero bueno, veremos qué pasa. Vamos a ver qué va a pasar con la política exterior también, y eso sí nos va a afectar. Raúl, rapidito. Yo realmente no sé si va a ganar Trump o va a ganar Biden. A mí lo que me preocupa es lo que conversamos brevemente sobre el tema de una uniformación de criterio por parte de los medios, donde estos se han erigido en una especie de hermano mayor, Big Brother, que es el que filtra y clasifica la información que debemos recibir los ciudadanos. Y yo simple y sencillamente, como una persona de cierta edad y de cierto criterio, como un ciudadano que me considero libre, yo me rebelo ante eso. Yo creo que yo tengo la capacidad mayor o menor de tomar mis propias decisiones, y yo simple y sencillamente no me quedo con lo que dicen los mass media. Yo me tomo la molestia de buscar información en lo más que pueda y tomar mis propias conclusiones. ¿Que me equivoco? Sí, algunas veces me equivoco. Pero van a ser tus equivocaciones. Es mis equivocaciones y no que me las impongan. Perfecto. Fulo, ya nos vamos yendo. Yo nada más para seguir con la teoría conspiracional. Yo me pregunto también, Trump puede ser todo lo más arrogante que tú quieras, y patán, y el statista, y colectivista, pero bruto no. Él no es él es un tipo que bruto no es. Y yo, bajo este análisis básico, yo creo que él tiene que que sus demandas que ha presentado tienen que tener por lo menos un fundamento que demuestren que al menos hubo algo de fraude, que no y su abogado Rudy Giuliani, que fue fiscal de Nueva York y que encerró a los jefes de las 5 familias mafiosas de Nueva York en los años 80. O sea, no estamos hablando de cualquier abogaducho. Sí, digamos que... Sí. Hay toda una estructura que... El punto es que, o sea, puede ser... Sí, el punto que quiero decir, el punto que voy es que yo no es que tenga la esperanza ni lo estoy esperando, pero a mí me hace muy difícil creer que una persona tan inteligente como tú vaya a poner en riesgo el caudal político con que él está saliendo de esta elección aún de perdedor, porque si es lo que hace, porque si es lo que presenta después ahí son simplemente puras cosas temerarias, va a salir él mucho más afectado que si. Así que el punto es que yo asumo que tiene que haber algo lo suficientemente contundente, no necesariamente para que le voltee la torta, pero por lo menos para lavarle la cara, en el sentido de que diga que bueno, sí, efectivamente tenías que cumplir, no fue una malcriadez lo que hiciste. Entonces yo nada más lo dejo ahí. Sí, pero bueno, recordemos un poco el antecedente de Nixon y recordemos al final que lo que está en juego es, más allá de una presidencia, es el trust de una sociedad que
no por casualidad es la líder en el mundo. Eso es lo que no debemos perder de vista, ¿no? En este momento lo que se ha puesto en discusión es la institucionalidad y el trust en una sociedad. Eso, ¿cómo nos repercute a nosotros? Bueno, ya lo hemos discutido. Por supuesto, el programa se nos ha extendido porque el tema lo amerita y porque así ha sido durante estos últimos 15 días, 10 días. Conclusiones, señores, no se queden con lo primero que le den. Twitter es solamente una plataforma, es una herramienta, pero no es justicia. Eliminen la justicia tuitera de sus pensamientos y sean críticos, sean imbuenos, no se queden con lo primero que le dicen, investiguen todo, no se censuren, no se autocensuren, pero tampoco permitan que nadie les censure, y tener dudas es parte de nuestro crecimiento y es parte de nuestro ser, de cómo somos. Nosotros tenemos el derecho a dudar y nadie nos puede criticar por eso. Muchas gracias. Si estás de acuerdo con todo el mundo, algo estás haciendo mal. Exactamente, no se puede relativizar la verdad. La verdad es una sola. Esto de que la verdad tiene tu verdad, mi verdad y la verdad, no. La verdad es una sola. No puede haber una verdad por un lado y otra verdad por el otro. Eso lo vamos a discutir en próximos capítulos. Muchas gracias, Raúl, nuevamente nuestro sexto imbueno, y nos vemos la semana que viene con otro tema polémico, imbueno como siempre. Gracias. Saludos.